Hola, bienvenidos a una nueva edición de Control Comics. ¿Cómo estás, Atos? Buenas, Pablito. ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos cómo andás por allá? Todo tranquilo, con frío. El último episodio estaba tomando una cerveza, ahora estoy tomando un té. Así Viene que... muy neurótico el tiempo. Acá ya tuvimos unos días de invierno total después de 30 y ahora tenemos 25 de nuevo. Así, si alguien nos escucha de, no sé, de territorio ibérico, nos está puteando porque decís 10 grados, allá hace por ahí cero, pero bueno, sepan disculpar. Digamos que ellos Así eligieron que estar ahí, o no, pero bueno, les cabe. Pues, sí. Che, y tuvimos, no sé, a mí, no sé si te pasa, pero generalmente el primer mes, marzo, de como el lanzamiento de cosas de la editorial y todo eso, es como un acomodarse y una entrada Mm. en ritmo, y después es como que entras en piloto automático. Sin embargo, yo tengo la sensación que vivimos en un marzo largo que nunca se acabó, como que hubo mucho movimiento. Estuvo Y movido, sí. Igual marzo oh, yo creo que justamente con eso de que la editorial se va acomodando, también se pasa volando. Y después como que el año empieza en abril. Sacamos lo que ya pasó, ¿no? Como que arrancó el año con eso. Siempre nos suele sí, pasar así. sí, Eh, sí, sí. y bueno, y ahora ya estamos en mayo. Va, en realidad ya de a poco se nos va a ir mayo y dentro de poco ya vamos a estar en junio. Y, y nada, tuvimos a los chicos de lo que ya pasó, a Brian Hanches y a Pablo Dalio la semana pasada, el mes pasado, El mes pasado. con el lanzamiento de la revista. Y este mes, como novedad de Deriva, que estamos queriendo arrancar los podcasts un poco de spam. Un Eh, poco de chivo. sí, un poco de chivo. Este mes salió otra revista de cualidades muy parecidas, también una antología. Que bueno, pero que en este caso el autor soy yo mismo, lo cual creo que está mal que yo haya dicho todo esto. Tendremos que haber invertido los Sí, yo pensé que roles. iba a esperar que lo dijera yo, pero bueno. Sí, sí. Pero bueno, ya está. ¿Viste cómo somos Ya está, los sale autores de atravesado, está bien. historieta? Es como, bueno, después de dibujar tanto enfrente de la computadora ya te olvidas cómo hablar y aparece la dislexia. Claro. Che, pero bueno, comentame un poco de qué va la obra. Bueno, que claramente no sé de qué trata, de Claro, qué porque, va, porque o como qué, buen editor no la por leíste, dónde ¿no? va, porque tiene un nombre para los que no chequearon los catálogos online de las distribuidoras con las que trabajamos. La enigmática tapa es un galgo Ujú. de hueso y se llama Galgo la publicación, lo cual llama mucho la atención, pero no nos dice mucho. Y no sé cómo cuánto conviene decir, pero vos dirás. No, yo creo que algo es la revista o la publicación más fácil de describir porque como son historias, son historietas de terror cortas, es como, es eso, es como, por ahí atiende más a un género que otras cosas que por ahí suelo hacer. Es como el caso de Mano Oculta, ¿no? Que es bueno, si querés explicarlo rápido sin contar mucho, es una historia post-apocalíptica, ¿no? En este caso Galgo son tres historias de terror, de historietas de terror, tres historias cortas. Es una revista en blanco y negro y que ya se puede conseguir en las librerías con las que trabajamos con Deriva. Y como particularidades, no sé, el proyecto surgió el año pasado porque me invitaron los chicos de Clan de Fomento y Barro a participar de una revista de terror que se llamaba Guiso, Guiso de Terror, que fue parte de una serie que hicieron el año pasado de revistas digitales, ¿no? Con una temática. Entonces yo hice esta historia de Galgo, que era algo que yo ya venía trabajando desde antes, pero nunca había surgido en algo más concreto. Sí, Y largamente masticado, yo me acuerdo de claro, sí, o bocetos sea, desde las ferias. Sí. sí, desde 2018 o antes Ujú. venía trabajando en eso y nunca, o sea, estaba la idea ahí y nunca había salido nada. Cuando los chicos me dicen, che, tenés que hacer una historieta de terror dentro de 2 meses, medio que no me iba a poner a pensar nada nuevo, entonces medio que rasqué ahí lo que ya estaba Y para eso sirven guardado. las deadlines. Claro, sí, ni hablar. Entonces como nada, hice la historia esa, la verdad es que me gustó, creé ahí medio como un mini universo raro con sus propias cuestiones de ficción y de terror y me di cuenta que me iba a ser fácil como por ahí alargarlo y dije bueno lo alargo pero con otras dos historietas de terror que son las tres muy diferentes. No voy a decir mucho más porque quiero que por ahí lo lean y eso lo puedan ver las personas en vivo y en directo.
Pero eso, ¿no? Como que dije, bueno, ¿cómo afronto a contar una historia de terror así fragmentada en tres partes y al mismo tiempo abordar de maneras diferentes las tres historias? Como también para aprovechar un poco para experimentar, ¿no? Y eso, que siempre viene bien. Sobre todo cuando son historias cortas, es como que, bueno, la antología por ahí, el formato antológico da para eso, ¿no? Sí, Así que yo creo nada, que eso. algo interesante que quiero marcar que pasó con esto y que lo iba charlando el otro día con Matías Chenzo, que le mando un saludo, que con las dos antologías pasó algo de que tanto Pablo como vos trabajaron como la parte gráfica y las texturas tienen que ver mucho con el clima y me parece que el hecho de que salga en tamaño 2020 de Nico Brondo, de ese mismo formato, de que la experiencia, yo que lo había leído anteriormente, obviamente en digital, hace que la experiencia como que, salvo que tengas una tablet enorme, de lo gráficos como que funcionen mejor todavía. Así Ujú. que ya saben, si necesitan un gancho, un empujoncito, ese es uno. A mí me pasó, digo, como la experiencia después, como ya como lector, no tanto, digamos, Claro. como editor después, me pasó eso. Y, y hablando de antologías y todo eso, tenemos de invitado a alguien que se ha paseado por un montón de antologías, incluso estuvo en la nuestra, estuvo en la de Guiso, Así pero es. es aún más conocido por ser amo y señor del ultramundo. Nos acompaña hoy Pedro Mancini. Mancini, siempre lo dije mal. Qué manera de presentar mal a alguien. Pedrito, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué onda, No, Pedrito? es Mancini, pero toda la vida, viste, en la primaria, secundaria, era decir Mancini con una C porque la paja de que lo escriban mal, viste, porque también existe apellidos con CH o con doble C, Claro. y hay como una sutil diferencia entre cada uno, entre cada pronunciación, pero en Italia, Claro. no en Ituzaingó, digamos. Así, Claro. Claro. así que para ahorrarse problemas es Mancini con una C o Mancini con él. No pasa Bueno. nada. Buenísimo. ¿Cómo estás, Pedrito? ¿Todo bien? ¿Todo Muy tranquilo? bien, muy bien. Sí, acá muy tranquilo. Buenísimo, Tomando unos bueno. mates y esperando el momento de esta charla. Muchas Hace rato gracias. que teníamos ganas de invitarte. O sea, y se fue postergando en realidad, pues estábamos esperando el momento justo. Sí. Y, y bueno, pues pandemia, todo lo que ya sabemos, pero Claro, claro. así que No, tiramos la moneda y bueno, nos pareció que este era, no, bueno, con la salida pronta miento, ya para cuando se salga esto debe estar en la calle de Niño sí. Oruga, nos pareció oportuno hacer un recap y que Claro, es que vengas. amenacé tanto con, bueno, ya termino el libro, esto, lo otro, hace meses y se fue demorando tanto que, bueno, me imagino que por eso, pero ahora sí, ya estamos para salir. Buenísimo. Pedro, y ya arrancando ahí formalmente la entrevista, Mm. de a poquito, eh, más allá de las peripecias de este nuevo libro tuyo, también tiene una particularidad, por lo menos, que comparte nombre con un proyecto tuyo anterior también. Y por lo menos Mm. Niño Oruga, que si no me equivoco salió en un blog en 2012. Mm. Esa fue una de las primeras cosas que por ahí yo empecé a encontrar tuyas, ¿no? En su momento. Así que Sí. también parece que es re oportuno que vengas ahora con este libro porque nada, también tengo muchas preguntas sobre eso y también como nada, de haberlo leído en su momento, ¿no? Y una de las cosas Sí. que me preguntaba era si tienen algo en particular que ver o si hubo muchos cambios después de tanto tiempo, ¿no? En un proyecto. Porque esto es de 2011, 2012 más o menos, Sí, cuando sí, sí, sale sí. por lo menos el prototipo de la historia, ¿no? Sí, totalmente. Es de esa época y tiene todo que ver. De hecho, Ujú. es la misma historia. Eh, en esa época yo era parte del grupo Niños y estábamos empezando, ¿no? A autoeditarnos. Y es como que los proyectos no... Yo hacía historietas todos los días, ¿viste? Me despertaba y me ponía a dibujar como, bueno, como sigo haciendo ahora, pero
no había como tanto o sea, más allá de la antología que publicábamos, Ultramundo, que la autoeditábamos nosotros, yo hacía un montón de historietas y algunas cosas que no iban a parar a la revista por una cuestión de formato, ¿viste? Era una Ujú. antología que por ahí teníamos cada uno de los tres integrantes de niños 15, 20 páginas, y yo ahí me había decidido hacer una novela gráfica, como un libro de más volumen de páginas y una historia larga. Entonces, tampoco tenía como relación ni estaba muy integrado al mundo de las editoriales, estaba empezando en todos los sentidos. Así que yo empecé a hacer esa historieta y la subí Ujú. a un blog que armé aparte de mi blog, en esa época teníamos blogs, y, y empecé a subir la historieta como página por página, una por semana, pero sin o sea, no pretendía mucho más que contar esa historia, ¿no? Y necesitaba sacar afuera toda esa data y esa historia que tenía en la cabeza. Y resulta que, bueno, la historia es bastante intensa para mí, tiene como compromete un montón de emociones y de cuestiones personales porque tiene que ver con la relación mía con mi abuelo. Y en ese momento, justamente, yo estaba cuidando a mi abuelo, que estaba en sus últimos meses de vida, porque estaba, bueno, él murió bastante grande, ¿no? De edad, y ya venía medio con achaques y qué sé yo, que se había caído, entonces nada, Claro. yo estaba cuidándolo y estaba viviendo muy intensamente, muy de cerca. Supongo que cuando lean la historia, o por ahí si leyeron esa vieja versión, se pueden dar una idea del impacto que tenía él en mí, de la intensidad y... No sé, ojalá esté bien expresado eso en la historia, ¿no? Ujú. Pero resulta que mientras yo hacía la historieta, iba por la página 50, eh, se murió mi abuelo en ese momento, y nada, me quedé así como bloqueado totalmente, Claro. sin... Además, no tenía como un guión muy formal ni nada muy... sino que tenía como una idea general y un punto de llegada, pero había mucho de improvisación y de ir creando sobre la marcha, sobre todo de contagiarme mucho de lo que iba viviendo, ¿no? Claro. Y nada, bueno, eso que les digo, pasa esto y me bloqueo bastante. Y después sigo con otros proyectos. Ahí empecé a hacer Alien Triste y creo que era el momento en que más o menos por ahí el grupo niño se iba disolviendo y yo empezaba a pensar cosas como para editoriales de acá, ¿no? Ujú. O empezaba mi colaboración con Claire Laxag para Francia, para todo lo que después fui haciendo con Ínsula, que es la editorial de Ujú. ella. Así que quedó en la nada total. Y yo había llegado a 50 páginas, esas 50 páginas que quedaron ahí flotando en el limbo, eh, de una historia que era muy importante para mí, ¿no? Pero tan importante y tan intensa que nada, que no la quería rematar o hacerla cuando mi cabeza ya no estaba en ese momento y concentrada en eso. Claro. Así que Y nada, quedó y después de unos años y de esta colaboración que les comentaba con Claire, que empezamos a publicar, por lo menos 2 libros hasta el momento editamos, Alien Triste y El Jardín Increíble. En un momento ella me dice, mira, yo como tu editora me interesa ir viendo qué proyectos tenés vos en carpeta, qué cosas tenés en mente para el futuro. Y nada, por otro lado, recuerdo esa historia, Niño Oruga, que me gustaba un montón y me encantaría que la termines y la publiquemos. Ujú. Esto les hablo de hace, no sé, 3 años, ponele, no hace tanto. claro. Que además el último tiempo pasó rápido, ¿no? Con la pandemia y todo eso. Sí, sí, sí. Así que, llegado a ese punto que yo ya estaba un poco más distanciado, ¿no? De toda esa secuencia con mi abuelo. Digo, bueno, sí, la verdad que sí, es una historia que realmente me quedó ahí en el tintero y me dan ganas de
de cerrarla y también era como un peso, ¿no? Tener esa historia a medio hacer, siendo una cosa importante para mí. Pero digo, bueno, ok, Claire, me encantaría hacerla, me gustaría editarla con Ínsula, pero hay un problema que es que eh, el estilo con el que yo hice esa historia, y no solo de estético o gráfico, la forma de narrar, la forma de encarar no sé, el- el planteo de la página, detalles, ¿viste? Sutilezas de estilo, ya no es el mismo. Claro. Y sería un garrón total retomar un libro en la página 50, un libro que va a terminar teniendo 160 páginas, y tener que volver a ese estilo de hace, no sé, 8 9 años. Claro. Que capaz que soy yo, ¿viste? Vos ves el libro actualmente y no sé si todo el mundo se puede dar cuenta del cambio o de en qué devino mi estilo, porque en definitiva es blanco y negro, uso las tramas, las uso de otra forma, pero puro capricho de dibujante, ¿viste? Que necesitaba. Así que empecé de ¿Qué cero querés? y empezó, fui modificando cosas y quedó otra cosa, ¿no? No sé, tiene puntos en común y de base es la misma historia, pero mutó un montón. Creo, ojalá que sea así, que evolucionó la forma de ser contada y todo en general. Ujú. También Sí, porque a veces cuando algo está muy fresco, ¿no? Por ahí es como que necesitas, hasta haya sido nutritiva esa distancia, ¿no? Como para poder ver qué cosas, por ahí a vos te impactaban en el momento, pero por ahí después sentías que no tenían, por ahí no eran tan necesarias y qué cosas pensándolo más eran necesarias para la historia. O sea, ¿hiciste algún ajuste así, digamos? Sí, De, totalmente, sí, 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 sí. Y ni hablar de lo que representó en este libro el trabajo con Claire, que es una editora del estilo de editores que están trabajando el material codo a codo con vos. Hay distintos tipos de editores que no es que sea uno mejor que otro, pero hay un tipo de editor que está encima del material, que yo hago siempre como un paralelo con un productor musical, por ejemplo, que es como una visión externa al material, como alguien que lo está viendo de cerca, pero no, por ahí no es que lo esté realizando. Y, y nada, si vos confías en esa persona, siempre sirve para mejorarlo y para sumar, para dar consejo, para proponer, para dar alternativas a problemas o a situaciones, enrosques del autor, ¿no? Que uno, estando tan inmerso, y eso, ni hablar eso que me decían recién, que con la distancia es, en este caso por lo menos sumó muchísimo, de pensar, qué sé yo, todas estas secuencias al pedo y toda claro. esta cosa no se entiende nada porque no, viste, cosas que eran importantes. Y ni hablar de que sigo haciendo de alguna manera las historias y los guiones yo de esa forma medio intuitiva y, y siempre dejo mm, algunas cuestiones abiertas a que me den sorpresas a medida que voy avanzando, ¿no? O sea, yo puedo pensar una estructura y un guión, pero nunca es definitivo y sobre la marcha modifico muchísimas cosas y hasta último momento, ¿no? Y capaz que si terminé el libro y lo releo y siento que no se entiende o que o algunas revelaciones, algunas situaciones, algunas cosas que se revelan al mismo autor una vez terminado el material, ¿viste? Que decís, ah, yo puse este personaje en el primer capítulo por algo y ahora tiene Claro. sentido cuando llego a este punto. ¿Se entiende lo que digo? no, No Sí, 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 sí. sí. sé. A mí me pasa y cada vez más a medida que voy haciendo más cantidad de páginas y de cosas diferentes que a veces veo proyectos de cosas que por ahí hice hace unos meses que digo, ¿cómo hice para dibujar esto? O sea, si me pongo ahora literalmente me saldría como el culo, pero me salió bien hace un par de Claro. días. Y es como, así que Sí, es muy loco, muy es loco. muy loco, sí. Los Yo, procesos son bastante, por suerte, misteriosos, ¿no? A mí me gusta que no tener
todo tan claro. Me gusta el estado de caos y confusión en el trabajo creativo. Me parece que a un nivel, ¿no? No sé. Sí, como, Hay momentos en que uno los padece también y que estás ahí angustiado, como diciendo, ¿qué carajo estoy haciendo? Hay muchos. Es como, qué sé yo, es como salir a navegar, ponele, que habrá momentos más tranquilos y otros que no puedes creer en dónde te metiste. sí, como que tener un grado de incertidumbre y hasta frustración hace que encuentres cosas que por ahí, si tenés el camino muy marcado, muy planeado, no sé, a mí no hay nada, me estoy dando cuenta cada vez más que los proyectos que no avanzan son los que ya sé todo lo que voy a hacer y cómo lo voy a Sí, hacer. Y entonces ni ganas, porque es como muy sentarme a trabajar y listo. Sí, y por eso totalmente. mismo, yo creo que ahí mismo es re importante la idea que vos traías de la figura del productor, ¿no? Musical o del editor Sí. que está encima del trabajo, porque yo creo que, va, por lo menos a mí me re sirve cuando yo trabajo en algo más como autor, que Pablo esté ahí como, viste, pudiendo estar al día, Sí, sí, ¿no? sí. Yo siempre me acuerdo de, hay una anécdota como que no sé qué tan real es, pero como ficción igualmente sirve, que es una historia de que cuando Radiohead hizo Kida, Ujú. el productor es como el que armó el disco. Como que los chabones Ah, iban al estudio y grababan, o sea, prendían, prendían la cinta, por así decirlo, y estaban por ahí, no sí. sé, hacían temas de 5 horas, ponele. Claro, total. Y Zapaban y zapaban y estaban improvisaban ahí y se iban. Y al otro día, cuando llegaban al estudio, tenían de esos 5 horas, el chabón, el productor que se llama Nigel Goodrich, Sí, sí, sí. había como hecho esas 5 horas en 5 minutos, ¿no? Bueno, Como, eso es clave, y eso es total, clave, y me sí. parece que está bueno también como, es como un apoyo, una base que está bueno, y sobre todo cuando se trabaja así sin un guión tan estricto, que por lo menos en mi caso yo también soy como un quilombo y soy el peor guionista del mundo, ¿no? Sí, sí, yo calculo que, viste, no es una ciencia exacta. Yo creo que cada autor, cada artista tiene su método y su forma y todas son súper respetables. Hay gente que es mucho más metódica y que se encuentra más, qué sé yo, como gente que se encuentra más cómodo eh, trazando toda una guía, un guión completamente. No me acuerdo quién era hace poco que hablé con alguien que elaboraba guiones y me vio unos bocetos míos, unas puestas en página tipo story. Me dijo, no puedo creer que hagas eso, no puedo creer que saques algo que te ayude de algo, ese caos, esa. Qué sé yo encuentro como hasta un placer, ¿no? En descifrarme a mí mismo. Incluso me pasa también que dejo como, como bocetos o anotaciones o cosas de hace un año, porque con el tiempo que toma una novela gráfica larga, Mm. y te tratás de descifrar a vos, ¿qué Sí, carajo quise decir? Sí, Pero, además hay muchas capas para mí, ¿no? Porque algo que anotaste hace 2 años tiene un montón lo podés leer de muchas formas, ¿no? También hasta leer un poco tu estado mental de ese momento, tu ánimo sí, y sí, y nada. después y pasarlo por un filtro, como intelectualizarlo, lo que estaba como muy caliente en ese momento, ¿no? Como muy fresco. Total, sí. Che, Pedro, y algo que yo noté, pero aún sin leer el nuevo libro, lo cual por eso a mí me interesa preguntártelo, Ujú. solo viendo las pequeñas cosas que por ahí fuiste mostrando, o que mostró Hotel de las Ideas, que es quien lo edita acá en Argentina, ya desde la tapa incluso, primero lo que noté es que claramente no es el mismo niño oruga que antes, que había leído, y que claramente, bueno, tu estilo fue evolucionando como vos nos contabas, fue cambiando, ¿no? Mutando. Y, Ujú. y supongo que también eso es porque de haber sacado muchas cosas antes, ¿no? Porque de repente es un proyecto que nos contabas recién que iba a ser tu primera novela gráfica y ahora medio que hoy en día es la última, ¿no? Es como Claro, Ahora, sí, claro. total. ya habiendo tenido un montón de libros, ¿no? Supongo que Sí. eso también modificó mucho, ¿no? Sí, No sé sí. si es tanto una pregunta, pero es como un pensamiento que me vino ahora mientras charlábamos. Sí, totalmente. De todas maneras, yo
publiqué varios libros, pero empezar un libro con conciencia de que es una novela gráfica y sentarme, ¿viste? Mm. Día a día, avanzar con el plan. No son tantos los libros que tengo así, porque los primeros, todo el primer material que fui publicando tuvo como orígenes, por ejemplo, mis primeros libros son recopilaciones del material que iba sacando en Ultramundo. Ujú. O sea que estaban pensadas o como historias cortas. En el caso de Hermano, que fue con guión de Darío Fantacci, fue algo que fue pensado en 3 entregas. O sea, sí, en definitiva después se convierte en un libro, ¿no? Y hay que revisarlo y hasta rehacer cosas, unir. Pero digamos que el primer libro que tuve como, hasta te digo, fue como medio como un encargo por parte de Bang, de la editorial española francesa Bang. Ujú. Fue este Detrás del Ruido, que es la Claro. biografía de Burroughs. Y ahí sí, fue como, bueno, vamos con este proyecto, es un libro, va a tener tantas cantidades de páginas, Mm. etcétera. Sí. Pero todo lo anterior era o cosas que yo iba sacando con Ultramundo, o tiras, ¿viste? El humor gráfico Claro. tiene esa cuestión de que yo las iba haciendo tiras y en un momento se arma un libro. En el Ujú. caso de No Soy Hordak también era como una cosa que iba, era más como un juego interno y que yo iba haciendo como capítulos. Ujú. Y que de la mitad en adelante, un editor, en ese caso Ale Farías, me dijo, che, esto está bueno para editarlo, y Mm. ahí se convirtió en algo más formateado hacia lo que después es un libro. Claro. Y de todas maneras, cada experiencia, cada libro, trabajar con cada editorial te va dejando algo, y sin duda este libro es lo que es hoy en día en base a todo el recorrido hecho, Ujú. totalmente. Y en Eh, cuanto vos decías esto en Detrás del Ruido, a mí algo que me preguntaba hoy justamente cuando lo releía, ese cómo adaptaste esa mecánica o cómo te planteaste hacer el libro con esa mecánica como más intuitiva y de juego, si se quiere, un poco, pero con un material tan largo. O sea, ¿cómo pensaste en términos de estructura, pensaste en términos de ponerte un marco, digamos, decir, a partir de esto voy a jugar? ¿Cómo te encaraste ese trabajo? Sin perder, digamos, algo de tu mecánica que evidentemente está en el libro de la que ya traías de los trabajos sí, más cortos. mira, ahora se me viene a la cabeza, bueno, de entrada fue esto como les decía, ¿no? Que yo me encontré en un festival, en el Festival de Lyon, en Francia. Lo conocí a Ed Carosia, que es un dibujante, historietista argentino que vive en Barcelona desde hace varios años y es parte de Bang Ediciones. Lo conocí, él vio mi material y a los meses, una vez acá, me escribió y me dijo, nos interesaría publicarte algo y nos gustaría... Nada, en ese momento yo le pasé las cosas que estaba haciendo, que por ahí eran las tiras, las cosas de humor gráfico, y me dijo, nos gustaría más como una novela gráfica, y me tiró él mismo la propuesta y la idea. Ujú. El tema era que se cumplían, no me acuerdo ahora cuántos años desde creo que era del nacimiento de Burroughs, como si fuera, se cumplen, ponele hoy, cumpliría 100 años Burroughs. La verdad que no me acuerdo cuál era la fecha así como exacta. Y, y había como, creo que era un autor mexicano que hizo como un libro sobre Burroughs, pero bueno, el Burroughs que más o menos esperable, ¿no? El viejo loco. Y Ed Carosia me dice, podríamos encararlo de otra manera, pensar algo que no se ha contado mucho, que es la infancia. Además, él veía que yo lo integraba mucho a Burroughs en mis historias de ficción, ¿viste? En Claro. algunos libros míos aparece Burroughs como si fuera un personaje del universo ese creado por mí, con mucha naturalidad, como que hay personajes extraños, alienígenas, esto y lo otro, y de golpe aparece Burroughs entre todos ellos. Y me decía, yo veo que lo tenés recontra naturalizado, integrado, y, y también trabajás mucho con la niñez, ¿no? Con muchos personajes de niños.
¿por qué no encarar esto, ¿no? La infancia de William Burroughs. Así que él me disparó eso. A partir de ahí yo, o sea, por supuesto que es uno de mis escritores preferidos de toda la vida y tengo leída su obra, pero a partir de ahí me puse a investigar un poco más en biografías, algún documental, creo que hay 2 documentales que vi en ese momento. Hacer un poco de trabajo de investigación para encontrarme que no hay tanta data de él mismo, no contaba mucho sobre su infancia. Así que en un momento fue la decisión de tomar de los pocos episodios que tenía contados por él, de tratar de recrear un poco lo que sabía de su infancia, de su origen, de qué sé yo, de cuestiones familiares, algunas anécdotas que había encontrado por ahí. Ficcionalizar un poco, sobre todo me tomé muchísima libertad con la cronología. Todas las cosas que están contadas en el libro sucedieron, pero no necesariamente en el orden que Claro. yo le di. Yo le Claro. di un orden caprichoso mío propio para que sea un relato, para que tenga, no sé, Y para que funcione el increscendo también, ¿no? Porque digo, si lo más totalmente, intenso pasaba en segundo acto, es como que. totalmente, exactamente. Fin. Listo. Y sabes que se me viene a la cabeza que en el momento de pensar en el libro, en la estructura del libro, me armé en mi cabeza como si fuera un disco. Siempre con analogías a lo musical, no sé por qué soy un músico muy frustrado, evidentemente. Pero lo pensé como, viste, como si fuera cada capítulo una canción con una intensidad específica, con una atmósfera específica cada uno, como si fuera un disco, como si bajo cada título de un capítulo fuera una canción, por ejemplo. Y pensarlo todo como si fuera un disco. Vos sabés que es muy gracioso porque una de las cosas que teníamos, que lo charlábamos con Atos antes de esto, era, "No, pero no le vamos a hablar de Pedro si sabemos de la música y todo eso, si ya sabemos su relación con la música y todo eso, pero por otro lado, ahora que lo traes preciso a detrás del ruido, digamos, Mm. ¿no te pasa que digo, estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero digo, con respecto a pensar en términos a veces de estructuras musicales, no permite liberarse un poco de pensar en términos tan lineales de guión, sino trabajar con Sí, sí, sí. elementos más blandos. Sí, totalmente, totalmente. Y además que a mí siempre me interesó las historias de atmósfera, ¿no? De climas. De Claro. hecho, empecé a hacer cosas como más estructuradas a nivel guión de un momento en adelante, ¿no? Medio avanzado. Pero las primeras cosas que yo hacía eran más como pequeñas escenas, momentos, como si fueran, y tenían como un tinte más experimental, también como una cuestión de no contarte una historia clásica, entre comillas, sino más bien eran como tracks deformes de qué sé yo, que se me venían por ahí. La música tiene una influencia en mí zarpada, como que está súper presente y yo puedo agarrar material mío de hace años y recordar en qué estaba en ese momento, ¿no? Qué estaba escuchando, que era literal, estar escuchando un disco obsesivamente y al mismo tiempo producir una historieta, una historia corta o lo que sea. Me fui por las ramas igual, pero No, no, está perfecto. sí. Bueno, está, No, está y buenísimo. sabés que yo en una época, esa cosa medio adolescente de estar enojado con algunas cuestiones así filosóficas, ponele, o del pensamiento, como que me daba mucha paja y decía, pensaba siempre que al cómic o a la historieta se le demandaba como mm, se le demandaba como una lógica de historia clásica, como que había poca apertura, o esa era mi sensación, o por ahí era por el círculo que me rodeaba o lo que sea, ¿no? De que no se le. De que la historieta más experimental o que no cuente una historia clásica en términos de, qué sé yo, inicio, desarrollo y final, eh,
como si se le permite a otras disciplinas artísticas, por ejemplo, Mm. Yo siempre pienso le lo pide mismo. nadie le pide a la danza que te cuente, no sé, o a la, viste, a ramas más experimentales Mm. de otras disciplinas artísticas, como Sí, nadie sí. uno va a ver una obra de teatro de, qué sé yo, de García Webb y no, por darte un ejemplo de un director de teatro que me copa, y no vas y decirle, che, pero ¿por qué no se resuelve el conflicto inicial del personaje, qué sé yo? Y por ahí es una obra de, de- de teatro experimental que es así y la aceptás como es. Mm. Y sin embargo, la historieta siempre, no sé, por ahí, y después uno lo entiende y hasta yo voy y vengo con esos pensamientos. También hay un origen de la historieta como una cosa más, qué sé yo, comercial también que me da ternura, me copa también. Viste, que Mm. sea una cosa también Sí, más liviana. Me gusta que sea todo, ¿no? Que sea ultra Sí. pretenciosa y que también sea un entretenimiento qué sé yo, para chicos chicos mm. o... Sí, que de hecho creo que a medida que por ahí fuiste sacando cosas y de diferentes, no sé si quiero decir géneros, pero digo, por ejemplo, Alien Triste en comparación a lo que hacías con niños, ¿no? Es muy diferente. Sí. Me parece que ahí empieza como un poco a, no sé, veo un poco esto que vos me estás hablando, como estas cuestiones de que por ahí al principio era enojado con el guión y después al mismo tiempo, que a mí me pasa un poco lo mismo, como que después de haber pensado, no quiero dibujar, no quiero tener un personaje en mi libro, ¿no? Sí, Y después por ahí va pasando el tiempo entiendo. y decís, bueno, sí, Batman hoy en día es una porquería, pero al mismo tiempo es algo que con lo cual me crié, ¿no? Es por lo cual en Claro, algún punto termino sí, haciendo cómics. ¿De qué manera puedo yo hacer un personaje? ¿Cómo sería? Y me parece total. interesante y cuando yo leí Detrás del Ruido, una de las cosas que más me gustó del libro no fue, más allá de que me encantó obviamente la historia y todo lo que hiciste, lo que más me gustó es como ver un poco tu evolución, porque siento que Detrás del Ruido, y creo que Niño Oruga, por ahí mis expectativas van por el mismo lado, siento que pudiste como solucionar un poco esa doble cosa, ¿no? Como siempre sentía que la Mm, gente cuando hablaba de Pedro Mancini era como o alguien triste o lo surrealista, ¿no? Como sí, esa total. parte más oscura. Y siento que de ahora, estos últimos tiempos, como este último tiempo, por ahí es como que están saliendo estos libros que de alguna manera trabajan esa dualidad en un mismo objeto, ¿no? Y me parece re interesante. Mismo desde el estilo que vos nombrabas que por ahí había cambiado, se nota también eso, como que hay una simplificación por ahí en las tramas que por ahí vienen de Alien Triste, pero hay una parte surrealista que por ahí viene de cosas más anteriores. Y me parece que es Mm. interesante. Sí, total. Sí, me resuena un montón todo lo que estás diciendo, capaz, hasta cosas que no había prestado atención. Y sí, me parece también que en eso que vos decías, de que no querías usar un personaje, qué sé yo, que es muy gracioso que uno cuando está enojado, lo del enojo lo digo, no era que yo me despertaba enojado y pateaba una puerta, ¿no? Era como una discusión, ¿no? Como una cosa de Claro, por qué sí, sí, carajo no sí. puedo hacer esto, lo otro. Pero es muy gracioso que uno, quejándose de los límites que se supone que están imponiéndote desde afuera, que es mentira, nadie te está imponiendo un carajo, y uno mismo es el que se va limitando, ¿no? Mm. Porque te vas armando como un camino que por esquivar esto y te vas estandarizando en vos mismo. Y me parece que hay que estar atentos y primero, clave, y por el tema este que decías de cuando apareció y cuando empecé a hacer Alien Triste, qué sé yo, la clave en mí fue reírme de mí mismo totalmente, como porque ese es el pasaje un poco de la actitud adolescente a crecer un poco. Obviamente sin perder la cosa siempre medio como lúdica que contiene, ¿no? El trabajo nuestro. Uno es un poco un niño siempre,
Pero hay una madurez en esto de agarrar y decir, bueno, yo tomo como desafíos creativos, ¿no? Cosas que, que en otras épocas no hubiera hecho de ninguna manera. Mm. Esto de, qué sé yo, cuando era niño leía superhéroes, después me distancié y me alejé y era como mala palabra los superhéroes porque Claro. estaba leyendo, qué sé yo, Moebius y no daba. Y después me reconcilié y fui feliz volviendo a leer superhéroes y dándome cuenta que, qué sé yo, que uno mismo se va limitando y armando prejuicios y pavadas que en verdad te alejan de material que cualquier cosa puede estar buena, ¿entendés? Como depende de cómo lo encares y qué condimentos agregues o qué mirada tengas de eso, de esas cosas, de esos géneros más cerrados o lo que sea. Mm. Sí, sin duda. Sí, y a la vez también lo que está bueno es como dejar jugar esa frustración en el punto que vos decís de esto de decir, bueno, es como que si estabas enojado te fuiste con esto, te fuiste para el otro lado, pero ahora es como que ahora me siento que me tomé muy en serio, entonces me voy a reír, como que me parece que está buena la frustración en ese sentido, digo, de que lo salga de uno de quedarse en un lugar, ¿no? Lo saque de uno, no lo salga. Sí. Sí, en definitiva, un dibujante de cómic es un tipo encerrado en una habitación peleándose consigo mismo. Nada, Totalmente. mentira. Pero algo Algo, de eso. algo de eso hay, me parece. Al mismo Algo de eso. tiempo, después es peleándose con otros historietistas, ¿no? Como la segunda parte, la evolución. Claro. Sí, en ese sentido yo le esquivo un montón. Ni Sí hablar. me copa con colegas y Igual, sí, gente. obvio, lo digo en un buen sentido, no, Con no, lo que no no, te peleas en serio, claro, claro. no No, lo porque digo también está el tipo costado un Mirta poco más Legrand, ¿no? oscuro de la discusión medio como virtual, sobre todo. Yo esa la esquivo Sí, totalmente. sí, nosotros también. Mm, mm, Sí, sí, no me totalmente. interesa. No, pero... Sí, vos sabés que... Sí, No, perdón, no, te sí, pisé. sí, sí. No, pero sí, sí. No, no, era solo aclarar que a lo que me refiero a eso. Yo creo que después, yo por ejemplo estaba viendo, mientras Pablo leía los libros, yo me puse a ver unas entrevistas que habías hecho vos, Pedro. Me encontré con algunas Ajá. cosas graciosas. Y, y nada, y justo una de las últimas cosas que por lo menos yo había visto era con Demian Urdin de guión y dibujo. Y Sí, que hablaban de Alien Triste y eso, y justamente como que comentabas eso, ¿no? De que empezaste vos dibujando en tu casa y dibujando en tu casa. Después es como el primer momento de historietista. Después viene este segundo momento de historietista, ¿no? Que es cuando lográs mostrar tus cosas, ¿no? En las ferias o en un fanzine. Y a eso me refería de ponerte a pelear con sí, sí, otros sí, sí. Pelear en historietistas, ese ¿no? sentido. Momento bueno, No, de salir al campo. además uno tampoco vive en una burbuja y es súper saludable, ¿no? Salir al mundo con lo que uno va haciendo, ver la respuesta que tiene, aprender de tanto de colegas como de gente que te lee. Ujú. Obviamente, los comentarios, me gustaba más cuando hacías tal cosa, o de los mismos editores, como hablábamos antes, para Real, tomarlo o para dejarlo, qué sé yo, claro. Sí, sí. pero por lo menos para verlo, ¿viste? Sí, es una Te reacción con la doy que puedes dialogar, digamos, en algún Sí, punto. sí, es la realidad por fuera de la cabeza de uno que es imprescindible para crecer, para cambiar, ¿no? O para eso, ¿no? A veces para registrar lo que está pasando, los cambios que se van sucediendo, Mm. cómo se modifica tu obra a través del tiempo y qué sé yo. Cómo dialoga con la realidad también, porque es nada. De una. A veces, viste, uno no podría hacer el mismo libro que hizo hace 15 años hoy en día con cómo está cambiando el mundo y el Mm. lenguaje, los códigos. O sea, sería Sí, nada. eso es re particular también. No sé, no sé si era un episodio de podcast o cuándo, pero creo que fue con Brian Hanches y Pablo Dalio. Pablo, no me acuerdo. Pero Ujú. hablamos de eso, que por ejemplo la pandemia también resignificó un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo,
ya no es lo mismo dibujar personajes con máscaras hoy en día que antes, es como eso es re flashero. Total. Y es como por ahí vos estabas haciendo un Sí. libro, viste, tenías una mascarilla y ahora decís, fuck. Sí, Como, es re loco. Ahora que pienso, tengo un montón de personajes así hasta con tapabocas. claro, por Total, eso, por Claro, eso ahora, me vino eso en a la todos lados, mente. ahora te parece todo mucho, te parece, antes lo veías en un dibujo era como más cool, ¿viste? Como ahora es como re Sí, grave, lo ves, ¿viste? Es como decir, mierda. mal, mal, mal. Sí, era como un toque de exotismo, así, como de... Claro, Era como los lentes, viste, las gafas de snorkel que usan en los animes. Tipo en el manga y Mal, como en la claro. cultura japonesa, ¿no? Como, Che, y totalmente. Pedro, con esto que decías de cómo por ahí dialoga la obra con, con la realidad, ¿no? ¿Cómo te planteas a la hora de trabajar ese diálogo siendo, bueno, un poco nos contaste con el libro de William Burroughs, pero con respecto ahora que trabajas con material que es en parte autobiográfico tuyo, por lo menos el punto de partida, ¿cómo te planteas esa mecánica de trabajo, el proceso, digo, en cuanto a cómo reinterpretar las cosas, hasta dónde vas a llegar a hacer llegar la fantasía o la ficción, mejor dicho, ¿no? Y hasta dónde ujú. lo autobiográfico, o sea, dónde estableces el límite, cómo te planteaste ese proceso. Eh, Creo que la clave me la dio, que es algo que cuento siempre, que yo empecé a hacer la tira esa de Alien Triste y Claire, mi editora, me, yo le hacía, mucho de ese material lo empezaba a hacer sin la idea concreta de armar un libro con eso, sino de simplemente hacer lo que se me venía a la cabeza. Y ella me propone hacer el libro y a los meses nos encontramos, ve que yo avanzaba muy lento y me dice, Pedro, todo muy lindo, pero si seguís a este ritmo, vamos a publicar el libro en 5 o 6 años, que no era la idea. Y ahí me dio la clave que es, vos tenés que ficcionalizar, tenés que tironear un poco de la realidad. Más allá de que el material era desde el vamos un material que estaba pensado como algo autobiográfico, eh, la clave es un poco, nada, tironear un poco de la realidad, construir un personaje más allá de uno mismo. Y así con todo el material en general, ¿no? Porque yo pienso que difícilmente uno zafe de lo autobiográfico o de lo autorreferencial, por más que estés dibujando a Batman. Yo creo que Sí, un tipo le toca dibujar a Batman y ese Batman va a ser él. O por lo menos cómo sería Batman si fuera esa persona. No sé, depende, ¿no? Supongo que mm, hay mecanismos para sortear esa lógica y hay, no sé, a mí me cuesta pensar un poco, eh, pero por otro lado también es jugar con con esa cuestión, como pensar en, además también la personalidad de uno es un sistema complejo que tiene un montón de caras y vos podés meter un condimento tuyo en un personaje y otro muy diferente en otro Mm. y así hasta el infinito, ¿no? No sé si te estoy respondiendo muy concretamente lo que me sí, sí, preguntaste, sí, sí, no, pero pero sí, y creo que eso que decís también de cómo digo uno, aunque escribiera Batman, sería algo que tiene que ver con uno, creo que tiene que ver con esa cosa de ir buscando como la fibra por donde te toca a vos, digamos, ¿no? Donde te afecta a vos, porque si no te afecta es muy difícil ponerle emoción a eso. sí, totalmente. A mí me cuesta un montón, la verdad, pensar en esos mercados tan grandes, en esas industrias tan zarpadas, en donde está todo como muy estandarizado y qué sé yo, el guión lo hace uno allá y el dibujo lo hace otro por allá y no sé, el lápiz uno, la tinta, no sé. Me cuesta muchísimo pensar eso porque soy muy
qué sé yo, soy muy emocional, como muy que pongo mm, más que el oficio en juego cuando dibujo y Claro. cuando hago historietas. Eh, no lo digo para nada despreciando ni bardeando, simplemente que no es algo que a mí me salga o que, qué sé yo, que capaz que sí podría, ¿viste? Nunca estuve en esa situación, Pedro pero Mancini, lápices en Batman. sería en Flash. Creo que no tengo la capacidad técnica de dibujar algo así. Sería lo más, me divertiría muchísimo, me encantaría. De Sería lo hecho, más. cuando algún autor que va más por el lado de lo que yo conozco, de la forma que tengo yo de encarar el laburo, se mete con personajes así, explota todo para mí. Mal. Oso, ¿Viste? sí, sí, sí. Hay Cuando una. hay gente que le pone algo más de sí misma en juego. Hmm. ¿Se entiende, no? Lo que Sí, digo. sí, bueno, Sí, sí, sí. es como cuando Moebius dibuja personajes de Marvel. Sí, Es como total. una cosa así medio que te revienta Sí, la sí. cabeza. No solo porque está bueno, sino porque es como una mezcla media impensada en algún punto, ¿no? Es como. Sí, sí, también cuando esos autores que se cagan totalmente en Claro, todos sí. lo propuesto. No me acuerdo cuál era la versión, ¿cómo se llama el autor este que hizo el Plastic Man, este increíble? Ahora que lo estoy googleando ahora mismo. Ah, el de Return to Saturn o algo así es. No sé si lo voy a encontrar, pero es un autor que es más conocido en los 90 que se metió con Plastic Man y hizo una cosa, un delirio total. Mm, Eh, sí, a Sí, ver. creo es un que. desastre, pero sí. Creo Creo que que. todos nos están viendo imágenes, pero no nombres. A ver si. Sí, Kyle, lo estoy ¿no googleando, es pero Kyle estoy tan. Baker? ¿Cómo? Kyle Baker. Sí, totalmente. No, Por darte un ejemplo, ¿no? Hay cientos de miles de ejemplos. Kyle Baker es el autor que se cagó en todo, ¿no? Hace una cosa completamente fuera de lo esperado y nada. Obviamente que es re difícil llegar a ese punto, me imagino, porque está todo como muy armadito, pero mm. cada tanto se cuela alguna Cada cosa así tanto, que sí. Sí, Y cada tanto eso es lo lo dejan interesante. alguno. Sí. Eso es interesante. Yo creo que mi colección de superhéroes debe ser todo ese tipo de historietas, ¿viste? Tipo, claro, como, mal. como cosas Sí, así. sí, sí, de hecho yo no sigo ni por casualidad series actuales de cómic mainstream, solamente estoy atento a que aparezca cosas nuevas, algún autor interesante para seguir, que algún amigo me pueda tirar data y ahí Mm. paro la oreja y voy a ver. Eh, No, o bueno, si no, alguna serie suelta, capaz que no pierdo el amor por la de un patrol o cosas así, claro. que ahora la relanzaron hace unos años y me copó. Seguramente me pierdo de cosas zarpadas, interesantes. También hay cosas por fuera de DC y Marvel, qué sé yo, en Image o en algunas editoriales que están buenísimas. Ujú. Che, Pedro, Mm. una cosa. Yo todas las preguntas que fui armando para, para este podcast son más personales y Pablo más sobre tu laburo en sí. Pero Ajá. yo me acuerdo que por ahí cambio de tema, nada que ver, pero bueno, para seguir charlando un rato. Sí. Eh, la primera vez que nos conocimos vos te estabas por ir a Francia. Sí. Y nada, después de Que eso, fue, que viniste al festival acá en Itu, ¿fue? claro, sí, ahí en el Alucine. Y después, la Sí. próxima vez que estamos hablando es hoy. Ah, Es muy mirá. loco, estaba pensando hoy eso. Si nos habíamos cruzado Eh, alguna vez más, pero no. creo que no, porque fue como, bueno, viste un montón de cosas. Pará, no, sí, cuando volvió que estuvo en lo de cuando hicimos la presentación de tu fanzine. Ah, es verdad, ahí está, mira, Ah, en Punk. en Punk, me Sí, había olvidado de eso. Eh, es verdad, es Sí, verdad. sí, totalmente. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, obviamente tu pasar por Francia, hablaste mucho y también nada, tampoco quiero preguntarte de todo eso si estamos hablando más que nada de tu libro, pero sé que estuviste trabajando en muchas cosas por allá
y después, bueno, tu vuelta acá, Niño Oruga y todo eso, ¿fue quedando en el camino algo que vos tenés, por ejemplo, ganas como de volver ahora después de Niño Oruga a ponerte a trabajar o estás como pensando en un descansito? No, para nada, estoy empezando ya, o sea, entregué el libro hace una semana, aunque esté ya por salir y aunque no lo crean, estuve definiendo y modificando detalles obsesivamente. Es el libro que más me obsesionó y más me rompió la cabeza a nivel trabajar hasta el último momento y no parar de revisarlo y corregirlo. Eh, pero al toque que lo entregué ya estaba trabajando en dos proyectos nuevos. No, no hay descanso para para el autor de cómics Buenísimo. o el dibujante. No, y lo que sí tenía muchas ganas, el tipo de material que me interesaba encarar post Niño Oruga era, no les digo como la literatura infantil, pero sí el formato libro-álbum Ujú. o ir hacia algo que tenga esa dinámica, como descansar por ahí sí un poco del cómic, Claro. sin, sin perder el amor y sé que en breve estaré de nuevo y no, nunca parar de hacer cómic, porque de hecho tengo un proyecto ahora, voy a hacer un fanzine con un amigo que es director de cine y vamos a hacer, me propuso hacer un fanzine con es como un preview de su película, Mira. como si fuera extraer un capítulo de la peli para hacerlo en tipo historieta. Así que nada, en breve ya estoy haciendo cómic nuevamente, pero empecé un libro con un escritor, guionista que se llama Nicolás Schuf, que es un capo total, y hace rato que veníamos hablando. Y aproveché para mandarme con algo así, ¿no? Como Ujú. más, que descanse un poco de viñetas y de puestas en páginas y de la lógica del cómic y que vaya más por el lado de ilustración, Ujú. sin dejar de narrar una historia, obviamente es una historia, pero va a tener esa cosa de disfrutar un poco más del dibujo, Claro. de que una página sea una página total, ¿no? Como una Claro. Claro, claro. Bueno, imagen. y anduviste haciendo, obviamente, me imagino que de ahí le fuiste agarrando el gustito, porque estuviste haciendo, creo que, muchas tapas de libros, en guiso de terror también las portadillas son tuyas, me imagino que también viene un poco de ahí de ir laburando, ¿no? Y agarrarle ese gusto a todo ese mundo también, aunque seguramente ya estaba desde antes. Sí, total, total. Sí, esos son también muchas veces tengo la suerte de que si me encargan trabajos, en general, viste que hay momentos en donde uno, bueno, sos dibujante y te encargan sin capaz ni siquiera registrar un poco tu estilo, tu forma de, de hacer las cosas y te encargan, porque sos dibujante, cualquier cosa, ¿no? Claro, Está sí, bien, sí. es trabajar. Claro. Pero yo no soy tan versátil, no tengo tantas caras, tengo como un estilo bastante marcado. Y a veces, nada, cuando empezás es eh, tragicómico que te pidan cosas que no tienen nada que ver con tu onda, con tu forma de dibujar. Yo decía, me estás cargando, ¿no viste cómo dibujo? Y ¿O por dónde encima, va lo que hago? O encima sea, esas está bien, cosas, perdón, pero encima esas cosas te traban mal. O sea, sí, tardás más en hacer un dibujito chiquito. Es sí, pero horrible. además Horrible. porque yo pienso, mira, vos me pedís esto. Ok, yo lo hago, hasta le voy a poner onda y me voy a esforzar, pero no, nadie va a estar contento, ni vos ni yo. O sea, porque alguien que no soy yo podría hacer esto mejor, que lo tenga como más. Mm. Pero bueno, eso cada tanto pasa, ¿viste? No deja de ser el oficio de uno, el de ser ilustrador, dibujante, pero últimamente sí tuve la suerte de que me encargaron, me pidieron varias cosas teniendo en cuenta mi laburo y mi estilo. Y nada, nunca fui más feliz haciendo, por ejemplo, la tapa de Guiso, que tenía esa temática más de terror y eh, estas cosas que vos mencionabas, el libro para sigilo, que es una colección es una antología de cuentos increíbles de terror. Eh,
que, viste, yo iba leyendo los cuentos y se me iba creando, explotaba de ganas de hacer la tapa. De movida, viste, yo como portadista, yo laburo color, pero no es mi marca, viste. Ujú. O sea, hacerlo lo puedo hacer, lo hago, lo puedo resolver, como bueno, me encargan una portada de un libro. Pero ya, viste, que el editor te diga, no, no, viste que yo le planteé está el momento siempre ese de, vos viste que mi laburo es mayormente blanco y negro, ¿qué pasa con eso? ¿Está todo bien? Y que se copen que para una portada de un libro vaya en blanco y negro es zarpado para mí, es como, wow, increíble, es como un logro. Claro, ni hablar. Porque muchas veces pasa eso, ¿viste? Sí, ya sé que laburás eh, en blanco y negro, pero necesitamos que sea color. Ok, no, no Mm. sé, a veces funciona. No, no quiere decir que no funcione y no me quiero limitar tampoco a una sola cosa, No, pero está bueno y... pero iba más que nada que estoy muy contento con que tuve como una serie de laburos y de cosas que estuve haciendo que me coparon y que sí, claro, tal cual, tiene que ver con eso, con laburar una sola imagen, una portada, ilustración Ujú. y nada, me encanta. También te da un poco de respiro con... La historieta es el amor de mi vida total, pero consume una energía y una cantidad de tiempo y de... Nada, es muy demandante. Mm. Así que está bueno entre un proyecto grande y otro, mm, probar otras cosas, darse, no sé, abrir el juego a otros tipos de formas de laburo y proyectos diferentes. O mismo en la historieta variar un poco, qué sé yo, yo a veces voy entre ese estilo súper cargado de trabajo, de tramas, a algo como más sintético. A veces cuando voy por el lado del humor gráfico, voy con un estilo como más minimalista, como más simple, y eso de por sí ya es un respiro también de ese laburo un poco más intenso y más demandante que tienen, qué sé yo, el libro de Burroughs o este mismo de Niño Oruga, que nada, es intenso. Pe- ¿Pensaste, Pedro, alguna vez hacerte un pincel digital que reproduzca tu trama, tu patrón de tramas? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? In- eh, yo- muchas veces estoy tentado y hay veces que digo, nadie se daría cuenta si acá, viste, Duplico, clono digamos, claro. una trama. O Claro. hasta podría llegar a ser, ponele, 3 páginas con 3 variedades diferentes de tramas y tipo recortar y pegar y creo que pasaría. Pero soy un fan total de los originales. Soy Claro, como, viste, chapado a la antigua en cuanto a que me gusta el laburo. Primero, tengo un disfrute total de ese laburo. No hay nada que disfrute más en la vida que tener una claro. página para entintar por delante. Es un éxtasis total para mí. No, no es que lo. Si me quejo, primero me quejo porque soy quejoso. Segundo, me quejo porque capaz que sí, una cosa es hacer una ilustración o 5 o 10 y otra cosa es hacer 160 páginas. Claro. Al final de ese camino estás, viste, medio achacado y medio hinchado las pelotas. Pero la apuesta es que hasta al toque que termino eso ya tengo ganas de empezar otra cosa y nada, No, lo disfrutás, o todavía. sea, no es un salto que no Sí, es lo algo que disfruto no totalmente. te lo querés saltar, digamos, así que. Sí, ni hablar. Pero lo de los originales es algo que me di cuenta con el tiempo que disfruto mucho de ver originales. ¿Viste? Cuando vas a una muestra y están los originales, Ujú. en donde se ve la marca y hasta las imperfecciones. Los originales de historieta tienen una cosa que es re interesante, que a veces está buena esa diferencia entre ir a ver una muestra a una galería de pintura o de lo que sea, o de dibujo mismo, y en donde todo está, viste, es perfecto en su lógica, en su estilo, lo que sea, pero el original de historieta se permite correcciones. ¿Vieron? Que hasta, qué Sí, sé yo, originales de Robert Crumb, que uno ve que
que tiene como correcciones de acrílico blanco, donde el tipo le modificó un brazo o la nariz o esto y lo otro. Me encanta, ¿viste? Estudiarlo, observarlo, qué Está carajo le buenísima pasó esa cosa por de la que es como cabeza. es testigo del proceso. Eso estaba Total, buenísimo. Sí, total. Como que eso queda más limpito cuando ya pasó por la imprenta y todo. es que Totalmente, sí, 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 sí. Encontrás ahí el sistema y el proceso de la persona laburando, me fascina. sí, es Y que hablar de, vieron que estuvo la muestra de Brecha, yo tuve la suerte de verla allá en París sí, y estuve por acá nada, también. fue de las revelaciones más zarpadas que tuve en mi vida, de ver esos originales de cerca y sentir cómo el chabón eh, era como una batalla con la página, ¿viste? Sí, Que era sí. salpicar tinta y por otro lado meter blanco como y llegar al tono que quería. No sé, me fascina y me encanta que exista eso, que existan los originales en papel y ver el laburo todavía. Disfruto mucho de eso. Sí, porque la idea original, del original, ¿no? Como que en la historieta con eso, por ejemplo, que ponías el ejemplo de la pintura, es como, Ujú. en el caso de las muestras de historieta es medio como, o al menos usualmente es como medio el backstage, se quiera o no se quiera, porque Total, incluso si no se, porque la muestra de Brecha, por ejemplo, creo que la idea era justamente un acercamiento a eso que no se muestra, pero incluso cuando no lo es, las páginas son lo que son, y eso es totalmente. re interesante. Yo... Sí, además que habla un poco de cómo es el laburo de un hmm. historietista, que es diferente al de un pintor o un artista plástico o lo que sea, a veces no está pensando más en muchas veces en el producto final, que en definitiva para nuestra generación es un archivo digital Claro. corregido en Photoshop seguramente, entonces mm, eh, no importa que por ahí te sale un personaje cabezón y después le achicas la cabeza con... O Claro. una vez me contaba, creo que, no sé si era el mismo Juan Sáenz Valiente o me parece que esto me lo había contado alguno de los chicos de Hotel de las Ideas que hablaban de los originales de él y son todos recortes que son increíbles de verlos, después los vi, pero no, por ahí una página de historietas son muchos fragmentos Mm. que él arma en Photoshop después, ¿viste? Un torso, una cabeza, los ojos con diferentes expresiones aparte y es todo como un Frankenstein que Sí, va sí. armando. Sí, Cuando. A mí me fascina eso mismo, ¿viste? Sí, eso es re. va haciendo como las caritas y Cuando todo por lo separado. tuvimos en el episodio nos decía que es medio como. Que le sale de medio de lo de animación. Porque viste que animación en la Total, época era medio de eso. Retazos en retazos. Después claro. grabás eso y queda perfecto. ¿No? Sí, Queda totalmente, totalmente. una peli de Disney. Además que, bueno, el padre de él era un animador Ujú. zarpado, así como y seguramente que tiene mucha data por ese lado. Mm. Y digo que eso mismo me fascina, ¿no? Que qué sé yo, que vos ves el proceso de la persona ahí pensando en algo más, que tiene una cosa más industrial, ¿no? Que en definitiva lo que importa es la publicación. Mm. Está eso como también en un original perfecto que te caes de culo de, qué sé yo, de... No hay Los, backstage. los originales de Thomas Sot los vi en una Mm. Comicópolis y además de que soy fan total, eh, me flasheó el tamaño, que eran chiquitos, no eran, yo pensaba que eran más grandes, eran chicos y perfectos, Mm. ¿viste? Eran como tablitas talladas, así como nada. Es increíble. A mí La me pasa eso particularidad de cuando cada artista también, ¿viste? Es un flash. a mí me pasa eso cuando digo, bueno, como que esto se acerca más a que se ve como el manga que a mí me gusta, así, y de repente veo un original, vos decís, primero la tinta no le flaqueó nunca, los negros son impecables, parece como impreso, reluciente, así, y vos decís, yo tengo esta gronchada, ¿viste? No, pero No, pero justamente eso que te digo, ¿no? Está buenísimo la mano y la particularidad de cada artista Sí, sí, diferente. Con nada, yo creo que se ve algo de la personalidad en el dibujo siempre, ¿no? total.
Sí, sí. Pensás en cada artista y en la forma a veces hiper metódica, hiper puntillosa y otras súper caótica. O a veces ambas en un mismo artista. Se me viene a la cabeza Carlos Nine, que he visto originales de él que, viste, que eran pinturas zarpadas, acuarelas perfectas, con la página montada ya tal cual la veías en el libro, y otras cosas que se sabe, viste, que Nine decía, por ejemplo, que él se levantaba y dibujaba una figura, después por ahí otra al lado y le ponía un fondo al final del día y quedaba así todo como un... Y nada, depende cómo se levantara, era lo que iba a hacer. Mm, Nada, eso me copa ver eso. está Está buenísimo. buenísimo. Bueno, yo, Pablito, no tengo ninguna pregunta más para hacerle a Pedro. No, no lo quiero molestar más. ¿Vos qué onda? Yo creo que pasamos la parte más seria de Ni la hablar. entrevista. Ni hablar, ni hablar. Eh, no, yo Ahora creo que como... a contar chistes. Sí, obvio, obvio. El No, momento yo creo que de... como machetito que me había quedado por ahí, pero es esto del ultramundo. Nada, releyendo hoy como medio todo junto de manera medio intensiva, aprovechando que es domingo, me quedó esta sensación de esa pulsión que tienen esos otros mundos, a veces que son mentales de tus personajes, de que es como que me da la sensación que a la vez los atraen y los inquietan, como esa dualidad, ¿no? Que todo el tiempo hay algo del orden del autodescubrimiento de estos personajes que es como que ese mundo los atrae y a la vez los inquieta, ¿no? Como que toda esa imaginación a la vez da un poco de miedo. Digo, y me Ah, parece que eso hay algo como del ADN de tu trabajo que va por ahí. Entonces, nada, quería saber qué de esa pulsión, perdón, por supuesto si es así primero, ¿no? Preguntar si hay algo de eso, ¿no? Y cómo lo ves vos. eh, pero a ver si entendí bien, en cuanto a los personajes consigo mismos o en mi relación con los personajes o... No, con esos mundos que desplegan, ¿no? Como que digo, hay una ida y vuelta entre de que van, pero a la vez lo que encuentra es inquietante y retroceden y van, como Bien. hay un ida y vuelta, ¿no? Como un tira y Sí, sí, afloje, ¿no? Entre esas figuras o espacios que los atraen y a la vez, nada, se cagan todos, me parece, ¿no? sí, Ahí ya sí. me fui a lo bestia, pero... No, sí, totalmente. Reflejan, yo creo que todo lo que hago refleja mm, bastante mi personalidad y mi forma de ser y que siempre hubo, capaz que un quiebre y un cambio que hubo en lo que yo hago fue con el ingreso de lo humorístico, entre comillas, ese humor más oscuro, un poco perturbador también, o medio emo también, pero digo, de pasar a hacer cosas que hiper oscuras y bastante, mm, qué sé yo, como cerradas no sé cómo, ni sé cómo explicarlas, ¿no? Como las primeras historietas que hacía yo, que para mí no tenían mucho humor o yo no percibo el humor y a pasar a ser alguien triste o las tiras que sí ingresa un condimento nuevo que a veces está y a veces no. Ahí a veces está sin que yo me dé cuenta. Que, por ejemplo, Claro, Niño Oruga yo considero que es una historia como más dramática, más emocional. Sin embargo, Claire me hacía reparar sobre que algún personaje en particular es como bastante ridículo, ¿no? Yo estaba como todo con una visión hiper, como, no, bueno, esto es re dramático y re profundo y re potente. Y me dice, sí, pero todo eso lo está expresando un personaje que es como un pene con una máscara de, no sé, claro. con dos, es como una mezcla de pollo humanoide con un pene que camina, no sé. Y yo pierdo a veces de vista que el personaje es Claro. eso. Lo tengo en mente como alguien así como muy
qué sé yo, ¿no? Entonces el humor a veces está a pesar de mí mismo, de que yo lo contemple Mm. o lo tenga planificado, ¿no? Claro. Lo Sí, bueno es que Porque no en agarrás decir, che, definitiva hay Chol, algo de eso. ¿Cómo? no hay que algo que decís, che, pero lo tengo que corregir entonces, no, o sea, está bueno que lo dejas hacer, No, digamos. no, me entrego totalmente a que sea de esa forma, Claro. le porque cagaba la vida también. la editora. No, no, también me gustan esas cosas que podrían llegar a tomarse como, no sé, viste, los errores mismos o las cosas que se van filtrando me parecen siempre que suman y que son marcas de sinceridad de los propios autores, ¿no? Cuando suceden. Eh, Sí, y me perdí un poco con la respuesta que estaba tratando de hilvanar, pero Pero va por ahí. eh, creo que inevitablemente todo lo que hago responde a mi forma de ver el mundo y a mi experiencia. Y, y de una personalidad como muy dramática y muy... Tengo un condimento bastante oscuro y una cosa medio malflayera siempre alrededor, pero también mucho humor y voy y vengo entre esas dos situaciones, ¿no? Como de mal flashear y pasarla mal y paniquear a cagarme de risa y no poder creer que hace 2 días estaba enroscado o en una cortina de oscuridad y nada, hundido Claro. en la espectralidad total. O sea, voy y vengo entre esas dos cosas por suerte y creo que gracias a eso estoy vivo porque yo creo que mis primeras historias parecían de esa otra pata, de esa parte de reírme de mí mismo, de todo y del universo y de la realidad. Y si yo seguía por ese lado, me iba a morir a los 25 años, porque no se puede vivir así, Claro. apesadumbrado y nada. Parece que tienen, que es un diálogo constante entre esas dimensiones, me parece, y que de esa forma se hace más llevadero y más saludable también. Sí, sí, y yo creo que está buenísimo que en estos, me parece que por lo que contás y lo que ya se veían detrás del ruido y lo que viene, que hay como una, me parece que el lector puede esperar como una síntesis de esos dos Sí, extremos, ¿no? Eso está total, buenísimo, me parece que redialoga en detrás del ruido se ve y bueno, y por las puntas de lo que hemos visto de Niño Oruga. Que ya que totalmente. vamos cerrando, podemos recordarles a todos que ya, para cuando salga este podcast, ya va a estar en la calle. No Pedro. Sí, eso esperamos. Esperamos que no. El libro. Sí, viste, en estos tiempos en donde todo puede suceder. Uno se despierta y no sabes qué carajo va a pasar, si va a caer un cohete de China o si Godzilla no, va a atacar Ituzaingó. Eh, supuestamente O si para a Pablo mitad se le va de... a ir a internet y no va a escuchar nada. Claro, supuestamente, bueno, el libro entró a imprenta, ya se realizó la preventa. Estoy súper contento porque según me cuentan mis editores, la gente de Hotel de las Ideas, se anduvo muy bien la preventa. Bien ahí, buenísimo. Eh, estábamos discutiendo en estos días el asunto de si hacer una presentación. Yo estaba medio manija de hacer por lo menos una firma, ¿viste? Hay mucha gente que me escribe y me dice, che, pero puede ser que el libro me lo manden con una firma tuya, una dedicatoria, porque al no tener esta instancia del día de la presentación, que es medio clave, ¿viste? Es el día Sí. que más gente se junta y que más podés llamar la atención sobre el material, porque estás, ¿viste? Juntando, la gente se copa, va a la presentación. Capaz que si tenés no sé, por suerte hoy en día ya está más asimilada la situación de comprarse un libro, ir que te lo envíen, toda esta secuencia. Pero así y todo yo estaba como súper con ganas de hacer algo como presencial, en vivo, cuidado, ¿no? Como una presentación tranca de una firma.
Pero estábamos discutiendo eso en estos días y no sé, está complicado. Y más ahora que ya el clima no acompaña tanto para hacer algo al aire libre. Así Claro. que no sé cómo será, qué definiremos, pero nada, por esto mismo me contaban los editores que no te quemes tanto porque el libro se está súper vendiendo, va bárbaro, la gente realmente está súper ansiosa, me escribe mucha gente también, che, estoy re manija, ¿cuándo sale? Porque se hizo yo también, viste, hace meses que estoy jodiendo con esto de estoy terminando el libro, mucho meme, mucha boludez, ¿Dónde y está el nada, libro? es la era de la ansiedad, y yo la alimento, y vivo Claro. y me alimento totalmente de la propia ansiedad y de la ansiedad del resto. Así que, Y de repente Instagram te bloquea. y de repente Instagram me bloquea como una de esas cosas que también pueden ser Suceder, trágicas, ¿no? como que un cohete de China explote o me bloquean de Instagram. Yo qué sé, estoy ahí. Igual les digo la verdad, bueno, hay una parte que es un garrón, justo momento de promocionar la salida del libro y todo eso. Por ese lado es un garrón total. Bueno, confío en que igual toda la gente que se tenía que enterar de que el libro sale se enteró Sí. y nada. Pero me desintoxiqué bastante, ¿viste? Estuve como ya va como un mes, menos de un mes. Volví a dibujar como cuando tenía 15 años, sin esa distracción, ¿viste? Uno se vuelve, yo soy muy adicto a las redes sociales y te consumen un montón y estoy como bastante desintoxicado y flasheando con, bueno, hay vida por fuera de Instagram y fue bastante saludable. No sé si capaz que fue una señal divina o algo de que tenía Una que señal parar ultra de... deforme. Sí, no sé, algo positivo le encontré a todo esto. Buenísimo. Mortal. Sí. Bueno, ya saben, quienes están escuchando, compren Niño Oruga. Por lo menos yo estoy muy ansioso de leerlo. Tengo muchas ganas. Eh, y nada, muchas gracias Pedro por venir, obviamente, tomarte el tiempo, responder nuestras preguntas, que espero que no hayan sido muy aburridas. No, por favor. Gracias a ustedes por invitarme. Lo más de lo más. Ya era hora. Y nada, lo bueno es que dentro de 5 años te tenemos de vuelta. Por favor. Cuando Eh, tenga material nuevo en claro, 5 años. No, con tu segundo espero que sea antes. Niño Oruga No, 2. ojalá nos crucemos. Ojalá Mal. o justo. Ojalá este año ya podamos, aunque sea en una cosa tipo septiembre, o unas ferias con aire libre, algo mínimo, Y sería por buenísimo. favor. Ya estamos quemados de todo esto. Ojalá. O que explote el mundo o que nada, que O que se estemos ya libere. vacunados. Sí, Yo Una mal. de dos, siento, pero Pedro, esta. yo siento que decís eso mientras está sobrevolando el cohete chino por arriba de mi cabeza, más o menos. Por estrellarme con el obelisco. No, qué sé yo, es muy jodida la secuencia que estamos viviendo. Capaz nosotros como historietistas, como dibujantes, la estamos soportando un poco mejor que un montón de otra gente igual, ¿no? Ni hablar. Sí. Pero sí, se extraña mucho eso, ¿no? Las juntadas, charlar cara a cara, tomarse unas birras, eh, qué sé yo, pero bueno, volverá, ya volveremos. Sí, ver la cara de la gente que te compra el libro y ver cómo reacciona Ver, un emoticón a través de internet. Claro. ver la gente. Lo mejor de todo, lo que más extraño de las ferias, por ejemplo, es ver la gente que agarra tu libro y no le gusta. Porque eso ya no Ah, pasa, o bueno. sea, por lo menos a mí nadie me habla por Instagram, tipo, che, entra a tu página de Instagram y todo re feo. Pero en la feria pasaba eso y lo extraño, boludo. Como, Claro, Sí, falta un estímulo negativo. claro, claro, sí, 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 la frustración. La cara de repugnancia de la tipo, gente. claro, del papá, no La le voy gente a que lo comprar bajó, esto a tipo, mi me hijo, ¿viste? equivoqué, ¿viste? ¿Qué Sí, levanté? total. Sí, sí. Bueno, Bueno, chicos, la realidad incompleta, ¿no? mal, Claro, claro, el exacto. círculo completo, totalmente. Bueno,
Nos vamos Bueno, despidiendo ya entonces. nos volveremos. Volveremos pronto, espero. Nos veremos. Ya haremos presentaciones y de todo. Ya sabemos que 2022 o 2023 va a ser todos los fines de semana presentaciones de libros que no han sido presentados durante estos años. Y, Bueno, y ahí nos veremos. Bueno, chicos. Pero, Perito, un placer. amigos, un gusto enorme. No, gracias Igualmente. a vos. Gracias, por Pablito, venir. también. Y A nos todos. vemos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por Nos vemos. escuchar. Y ya saben, comentan abajo. El episodio pasado tiraron de hacer un episodio temático de Vagabond. Lo estamos pensando con el Pablo. Gracias, Facu, ahí por el tip. Y nos vemos en el próximo episodio. Sí. Chau, chau. Gracias a todos los que. Chao. Chau, chau. Chao, amigos. Nos vemos.